presentarles al profesor Dr. Santiago Mirkus, quien es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, director del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la misma universidad y el decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Nació en 1947, cosa que no debí de haber dicho, pero bueno, en Barcelona. Se licenció en Derecho en 1969 por la Universidad de Barcelona con el primer premio extraordinario en el examen de grado y se doctoró en 1973. Tras haber sido profesor ayudante de Derecho Penal desde 1969 en las universidades de Valencia y Barcelona, y haber realizado una estancia de investigación de 2 años en Friburgo de Brisgovia, Múnich y Augsburgo, Alemania. Ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional de Profesores Adjuntos de la Universidad en 1974, en el de Profesores Agregados de Universidad en 1976 y en el de Catedráticos de Universidad en 1981. Ha sido director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona de 1976 a 1982. Director del Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona. ¿Sí, verdad? Sí. De 1984 a 1987, dije. Director del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona de 1987 a 1992 y actualmente desde el 2001, y decano de la Facultad de Derecho de 1992 a 1995. Ha publicado varios libros de Derecho Penal, entre los que destacan Introducción a las bases de Derecho Penal, Función de la pena y teoría del delito en el Estado Social y Democrático de Derecho, El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho, y Derecho Penal Parte General, que por cierto está ya actualmente en su 7ª edición. Cuenta además con abundantes publicaciones de Derecho Penal en revistas especializadas españolas y extranjeras. Ha pronunciado conferencias en Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Suiza, Venezuela y otros más. Y ha sido profesor invitado en la Universidad de Puerto Rico durante 2 semestres, del 96 hasta el 97. Desde 1979 ha organizado o coorganizado más de una decena de seminarios hispano-alemanes de Derecho Penal. Cada año dirige los programas de doctorado del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y los másteres de especialización en Derecho Penal de dicha universidad desde 1997 a 1998, conjuntamente con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Podríamos estar toda la tarde enumerando todas las publicaciones y artículos del doctor, pero yo creo que preferimos escucharlo. Él ha venido en todas las ediciones de este máster y siempre lo ha hecho. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y darme la ocasión de dirigirme a un público distinguido como el constituido por ustedes. De todas formas, quiero tomarme la libertad de preguntarles si puedo quitarme la chaqueta, porque la verdad es que está haciendo calor aquí y yo me tomo las clases como un deporte. El deportista no puede ir abrigado, tiene que sudar. En fin, vamos directamente a lo que nos ocupa. Yo voy a hacer un planteamiento general hoy de mi concepción del derecho penal para pasar a continuación a desarrollar puntos clave de la parte general del derecho penal. O sea que voy a hacer una selección de problemas importantes de la parte general del derecho penal. Pero tengo que empezar desde el principio por la fundamentación y la concepción general de la materia, que me parece preferible. Bien, mi punto de vista es que la función del derecho penal es clave para comprender el sentido de todo el edificio jurídico penal. Hace 25 años
que se ha ido imponiendo en derecho penal un punto de vista funcionalista. La palabra funcionalismo se popularizó sobre todo en la sociología y hace referencia a la idea de que lo más importante en cuestiones culturales, sociales, es la función que desempeña la institución de que se trate. Es cierto que la realidad social se constituye a través de la asignación de funciones. No hace falta ser un sociólogo funcionalista para llegar a esta conclusión. La filosofía analítica también ha puesto de manifiesto cómo la atribución de funciones es la clave de los conceptos sociales. Los seres humanos tenemos la capacidad de crear realidad social, y lo hacemos para cumplir ciertos objetivos, para satisfacer determinadas funciones. Por ejemplo, queremos trasladarnos más deprisa que andando e inventamos el automóvil. El automóvil tiene la función de trasladarnos de un sitio a otro. Se crea para desarrollar esta función. Todos los conceptos sociales se desarrollan con la mira puesta en cumplir alguna función. Es evidente que el derecho también se crea para cumplir funciones. El derecho está ahí para cumplir ciertas funciones. Y la idea de cuál es la función que atribuimos, en este caso al derecho, es la primera y más importante que tenemos que tener clara. Igual como si nos referimos a un automóvil, para seguir con el ejemplo, lo más importante es saber que sirve para trasladarnos, mucho más importante que si tiene un color agradable, o si resulta cómoda o bella la tapicería. Lo más importante es que sirva a la función de traslado de forma cómoda. Pues lo mismo ocurre con el derecho. Lo más importante en cualquier análisis del derecho es partir de qué función atribuimos al derecho. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Qué esperamos del derecho? Evidentemente, el punto de vista del derecho es un punto de vista práctico. Y toda la teoría del derecho tiene que partir de esa constatación. Sería absurda una teoría del derecho que quedara a espaldas de la función práctica del derecho. Toda la teoría del derecho tiene que partir de la función práctica del derecho. En derecho penal, creo que esto es perfectamente aplicable. Si nosotros considerásemos que el derecho penal tiene que cumplir una función pues meramente vindicativa, pues todo eso tendría una serie de consecuencias a la hora de organizar todas las normas jurídico-penales y su aplicación. Si entendemos que el derecho penal tiene una función de control de la delincuencia, pues esto va a tener una serie de consecuencias en la concepción de las normas jurídico-penales y su aplicación. Si entendemos que esa función de control de la delincuencia no tiene por qué retroceder ante garantías individuales, entonces eso va a tener también sus consecuencias en toda la concepción del derecho penal. Si en cambio pensamos que el derecho penal sirve para controlar la delincuencia, pero al mismo tiempo también de una forma segura, con seguridad jurídica para el ciudadano, esto va a tener también una serie de consecuencias.
Ustedes saben perfectamente que en materia de función del derecho penal ha habido y hay distintos puntos de vista. Si repasamos las teorías que se han formulado sobre los fines de la pena, veremos cómo ha habido concepciones retribucionistas, fundamentadas de una u otra manera, ha habido concepciones prevencionistas, sea de carácter preventivo especial, sean de carácter preventivo general, y dentro de la prevención general y de la prevención especial también hay distintas orientaciones, poniendo unas más el énfasis en la intimidación, otras en la resocialización o la internalización de valores. O sea que hay todo un conjunto de visiones acerca de la función que corresponde al derecho penal. Bueno, entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre esta cuestión y llegar a alguna conclusión respecto a la misma. ¿Qué función o funciones nos parece que tiene que cumplir el derecho penal? Esa es la primera pregunta que a mí me parece que hay que efectuar. Y esta cuestión creo que condicionará todo el edificio, como decía al principio, del derecho penal. No solo la cuestión de la pena o de las medidas de seguridad, es decir, de las consecuencias jurídicas del delito, sino también la propia teoría del delito va a depender de la concepción que tengamos de la función del derecho penal. Ustedes han oído que uno de mis libros se llama Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de derecho. Porque efectivamente ahí resalté, hace bastantes años, cómo no solo la teoría de la pena, sino también la teoría del delito tienen que partir de esa idea de función del derecho penal. Porque la función de la pena siempre se ha discutido, siempre se ha tenido en cuenta, pero cuando hablamos de teoría del delito parece que nos podemos olvidar a veces de la cuestión de la fundamentación del derecho penal o de las funciones del derecho penal, de los fines de la pena, porque parece que la teoría del delito sea una cuestión más lógica o abstracta, o más desvinculada de la política jurídica y de la política criminal. Creo que esto no es correcto. Todo el derecho tiene una función, todo el derecho penal tiene una función, y esa función es una función político-jurídica, es una función de política jurídica. En derecho penal la política jurídica se llama política criminal. El derecho penal está al servicio de una política criminal, de una determinada política criminal. Todo derecho penal es plasmación de una política criminal determinada. Pero esto es tan importante respecto a la cuestión de las penas y las medidas de seguridad y de su aplicación, como respecto a la cuestión de la teoría del delito. Toda la teoría del delito también responde a una serie de principios de política criminal. Y tienen que ser los mismos principios de la teoría de la pena los que estén también en la base de la teoría del delito. Todo esto lo voy a ir explicando pues en este rato que tenemos, y voy a empezar en primer lugar repasando algunas nociones muy básicas, de modo que ustedes se pueden sentir ofendidos incluso, porque yo venga aquí a recordar conceptos tan sencillos, pero a mí no me importa ofender al auditorio en este sentido, y generalmente acaban agradeciéndomelo. O sea, acaban agradeciéndomelo que ofenda al auditorio, recordando conceptos básicos. A mí personalmente siempre me gusta que me recuerden conceptos básicos, porque los conceptos básicos hay que tenerlos siempre presentes. Las personas que tienen formación, las personas que tienen buena formación, son las personas que siempre enlazan las cuestiones concretas con los principios generales.
Las personas que no tienen formación o tienen mala formación son las que van de cuestión concreta en cuestión concreta, sin saber encontrar principios generales que organicen todo el mare magnum. Bueno, pues a mí que me gusta tener buena formación, me gusta siempre tener muy claros los principios generales y las cuestiones básicas. Y sobre estas cuestiones habrá que seguir reflexionando siempre. Esto es como lo que ocurre en filosofía en general. Todo el derecho se basa bastante en cuestiones filosóficas, como ustedes saben, ¿no? Y la filosofía siempre se ha ocupado de los mismos problemas. Desde Tales de Mileto hasta hoy estamos discutiendo en filosofía las mismas cuestiones. Y habrá que seguir discutiendo siempre las mismas. Pues lo mismo ocurre con los conceptos básicos del derecho. Esos conceptos básicos hay que seguirlos teniendo en cuenta continuamente siempre. Bien, pues decía que la función del derecho penal, que es clave, pues se puede enfocar, por ejemplo, desde una perspectiva retributiva o desde una perspectiva preventiva, de prevención general, de prevención especial. Voy ahora a repasar muy rápidamente, porque doy por supuesto que todo esto es perfectamente conocido, pero para que sepan ustedes cómo yo lo entiendo, para aclarar conceptos y terminología, pues ¿a qué me refiero cuando hablo de estas cosas, de retribución, de prevención general, prevención especial, etcétera? Yo hablo de retribución en el sentido estricto de la palabra. El sentido estricto de la palabra retribución significa lo siguiente: se impone una pena al que ha cometido un delito no para conseguir algún beneficio social, sino simplemente porque es justo imponer esa pena. O sea, la idea retributiva renuncia a cualquier finalidad que quisiéramos conseguir con el derecho penal. Quien entiende que la pena es retribución renuncia a atribuir a la pena ninguna finalidad. Cree que la pena no se impone para conseguir nada, sino simplemente porque es justo imponerla. O sea, sea útil o no sea útil la pena, sirva o no sirva para algo práctico, el retribucionista considera que hay que imponer la pena al delincuente porque ello es justo, simplemente. Por eso se dice que la retribución, en sentido estricto, es ciega. Es ciega porque no mira al futuro, ni busca ningún objetivo. Que la retribución, se dice también, está libre de fines, no tiene ningún fin. La retribución mira realmente solo al pasado. La retribución mira al pasado. Una persona ha cometido un delito en el pasado, hace un tiempo, tenemos que imponerle una pena porque así lo exige la justicia. La idea de justicia es la idea que está detrás de la concepción retributiva. En un sentido tan estricto, no ha habido ninguna legislación que haya concebido las penas. Porque el legislador siempre tiene en cuenta la necesidad de cumplir objetivos prácticos. Y una concepción tan cerrada a cualquier función práctica, que piensa solo en la idea de justicia y nada más, en realidad no se ha impuesto en ninguna legislación. Sí se ha defendido en la teoría. Por ejemplo, en una versión relativamente actual, porque ya está dentro del marco del derecho penal contemporáneo, que arranca de la Ilustración del siglo XVIII, pues digo, ya en este marco, el principal defensor de la idea de la retribución fue Kant, el filósofo alemán Kant, que enlazó la teoría de la retribución con su concepción de la moral,
y su concepción del imperativo categórico. Kant consideraba que la actuación moral no persigue ningún objetivo, que algo no es moral porque tenga buenas consecuencias, porque produzca buenos resultados, sino que algo es moral simplemente porque lo exige la conciencia. Porque los seres humanos tenemos una conciencia que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Y cuando nuestra conciencia nos dicta que tenemos que hacer algo porque está bien, pues eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer moralmente, con independencia de que esto tenga o no tenga resultados prácticos positivos. La cuestión de la moral, según Kant, no es cuestión de consecuencias ni de resultados. Es una cuestión de un imperativo categórico. Seguir la conciencia es un imperativo categórico. En este sentido, retribución para Kant significa hay que castigar al delincuente porque así lo exige el imperativo categórico de la justicia. Nuestra conciencia nos dice esto que ha hecho esta persona es algo inadmisible, tenemos que reaccionar con una sanción retributiva. Para controlar la delincuencia, no. Eso de controlar la delincuencia sería ya una finalidad práctica, es ajena a la idea de retribución. Simplemente tenemos que castigar porque tenemos que castigar, porque eso lo exige la justicia. Piense que hay un aforismo que se utiliza no solo en el derecho penal, sino en el ámbito de lo jurídico en general, que es aquel que dice fiat justitia pereat mundus. Fiat justitia pereat mundus. Hágase la justicia aunque perezca el mundo. Bueno, esto es exactamente lo que decía Kant. Kant decía esto, y esta frase viene de él, viene de Kant. Dice, fiat justitia pereat mundus, es decir, si la justicia exige que hay que hacer algo, hay que hacerlo, aunque esto sea lo último que tengamos que hacer. Una forma, digamos, un poco exagerada, de poner de manifiesto lo que quiere decir un planteamiento retribucionista puro como este que está defendiendo Kant. La cuestión no es que vayamos a vivir mejor, más tranquilos, más seguros. No, la cuestión es que la justicia exige hacer esto. Y si esto es contraproducente porque acabará produciendo más problemas, pues da igual. Pereat mundus, pero hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia. Hay un ejemplo que pone de manifiesto lo que pensaba Kant, porque es un ejemplo que el propio Kant puso. Un ejemplo seguramente muchos de ustedes ya conocen. Es el ejemplo de una isla pequeña. Estamos situados en otra época histórica en que no había globalización, no había comunicaciones globales. Esa isla pues no tiene ningún contacto con el resto del mundo exterior, ¿no? Pongamos siglo XVIII, y barcos de madera todavía, ¿no? O sea, hay una isla con una sociedad constituida que un día decide disolverse. Se cansan los habitantes de la isla de estar siempre allí en la isla y deciden disolverse, repartirse por el mundo y no verse nunca más. Pero hay algunos delincuentes detenidos en prisión, y algunos esperando ser ejecutados. Entonces uno pregunta, si nos disolvemos, ¿qué hacemos con estos delincuentes? ¿Tenemos que ejecutarlos o ya no hace falta ejecutarlos? Porque ya no nos vamos a ver nunca más. Es decir, desde el punto de vista del bien común o de la prevención de delitos, la protección de la sociedad, ya nos da igual, porque ya no vamos a estar nunca más juntos. Y a este delincuente nunca más lo veré. ¿Tenemos que ejecutarlos o ya no hace falta? Y entonces Kant dice, no, hay que ejecutar hasta el último asesino para que todos vean el valor de sus actos. Esta es la respuesta que da él. Es decir, aunque no sirva ya para nada en nuestra sociedad, porque no habrá más sociedad, de todas formas tenemos que castigar, porque así lo exige la justicia, en definitiva, es lo que quería decir.
Resalto esto porque generalmente se considera que la pena tiene algún tipo de función retributiva, pero no se piensa que esa idea de retribución tenga que llegar tan lejos como eso que estamos diciendo. O sea, se está pensando en una retribución mucho más moderada, no una idea tan radical, que prescinde de cualquier finalidad práctica, y que considera que esa necesidad de imponer la pena porque es justo pasa por encima de cualquier otra consideración de utilidad social. Pero esa es un poco la fundamentación radical de la idea de retribución. Retribución, justicia. Justicia exige la respuesta con una pena, y esa es la única consideración que tiene que tenerse en cuenta desde este punto de vista retributivo. Bueno, Kant no era un jurista, y por eso dijo todo esto que dijo. Los juristas siempre han sido mucho más prácticos y no han pretendido ser tan puros ni tan justos tampoco. Hay algún problema que enseguida uno ve en cuanto analiza una posición como esta. ¿Qué es la justicia? No, hay que castigar porque es justo. Bueno, ¿y cuándo es justo castigar? En primer lugar, ¿cuándo es justo que algo sea delito? ¿Y cuándo es justo? ¿Y qué medida de pena es la justa? Esto es un poco complicado. Kant parte de la teoría de la moral. Bueno, a nivel moral, individual, porque él considera que la moral es individual, de la conciencia de cada cual, pues cada cual tendrá su sentido de justicia, su conciencia, su sentido de justicia. Pero el derecho no puede depender de la conciencia de este ni del otro, ¿no? El derecho tiene que llegar a una conclusión que valga respecto a muchas personas que tienen conciencias distintas, que tienen puntos de vista distintos, y más en sociedades complejas, con distintas culturas, multiculturales, con religiones diversas. Todo eso se complica mucho. ¿Qué es la justicia? Hombre, cuando la sociedad eran 4 tribus que compartían completamente todos los valores, pues todos sabían perfectamente lo que era justo, porque todos compartían las mismas ideas. Pero en nuestros países, ya muy complejos y complicados, la verdad es que ya no es tan sencillo decir qué es lo que es justo y lo que no es justo. Fíjense que hablamos de delincuentes por convicción. Decimos, hay delincuentes por convicción. Bueno, los terroristas, estos terroristas que están dispuestos a dar la vida, porque están convencidos de que lo que hacen es justo, desde su punto de vista es justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, como actuó por la justicia, entonces lo que hicieron ya está bien. No, perdone, usted tendrá su punto de vista de justicia, pero yo tengo mi punto de vista de justicia. ¿Con cuál me quedo? El problema no es tan simple como pensaba Kant. El derecho está mucho más lejos de la moral de lo que él pensaba. Es mucho más complicado que la cuestión de la moral. Bien, decía que las legislaciones en realidad nunca han acogido un punto de vista tan moralista. Siempre los legisladores han considerado que había que atribuir al derecho penal funciones prácticas, utilitarias, de prevención de delitos. El derecho penal tiene que conseguir controlar de alguna manera la delincuencia. Esto no quiere decir que no se maneje continuamente también la idea de retribución, pero la idea de retribución en el marco de una política criminal que tiene funciones prácticas también, que no se limita solo a que se realice la justicia, ocurra lo que ocurra, sino siempre buscando conseguir funciones prácticas de utilidad social. En ese sentido,
aparece entonces la idea de la prevención. No se actúa solo porque se considere justo, sino también para conseguir prevenir delitos. Para prevenir delitos. Pero hay dos enfoques de la prevención que ustedes saben perfectamente, que son la prevención general y la prevención especial. Los dos enfoques se han mezclado generalmente junto con la prevención, y junto con la retribución. Generalmente, pues, pensamos que las penas tienen alguna función retributiva, pero que también tienen una función de prevención general, una función de prevención especial, un poco de todo, digamos. La prevención general del derecho penal tiene que ser a través de la ley. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. La ley tipifica las conductas delictivas y le señala penas. De esta forma lo que está haciendo es mandando un mensaje intimidatorio. Está diciendo: no maten, porque si matan tendrán esta pena. No roben, porque si roban tendrán esta pena. Es decir, la ley tiene una función de intimidación. Estoy refiriendo a la ley penal. La ley penal tiene una función de intimidación, pues señalando las penas correspondientes a los delitos que consideremos que tenemos que tratar de evitar. Por eso la teoría de Feuerbach se llama la teoría de la intimidación. La teoría de la intimidación. Pero fíjense ustedes que aunque la palabra intimidación suena bastante antipática, el contexto de la teoría de Feuerbach es un contexto ilustrado, de principio de legalidad, que es la ley la que, para crear seguridad jurídica, tiene que dejar claro cuáles son los delitos, cuáles son las penas. Fue precisamente Feuerbach el que acuñó el conocido aforismo nullum crimen, nulla pena sine lege. El aforismo es de Feuerbach, es de principios del siglo XIX. Siempre les digo a mis alumnos, no piensen ustedes que esto, porque está en latín, viene de derecho romano, porque en Roma no tenían principio de legalidad. Roma era una potencia militar que no tenía nada que ver con los principios ilustrados. Entonces, nullum crimen, nulla pena sine lege, este es un principio ilustrado que se formula a principios del siglo XIX. No hay delito, no hay pena sin ley. Con lo cual vemos cómo esa función de prevención general tiene dos caras en esta formulación. Una cara de intimidación, pero también una cara de ofrecer seguridad jurídica. Fíjense que este punto de vista de la ley como concepto clave, pues aconsejaba centrarse en el aspecto de prevención general. ¿Por qué la ley es general? La ley se dirige a todos. Fíjense que uno de los puntos claves de la Ilustración era acabar con los privilegios y hacer leyes generales que valiesen para todos. Entonces, principio de legalidad, ley y prevención general tienen una relación evidente. Sin embargo, en la última parte del siglo XIX se abrió camino otro punto de vista, que fue el de la prevención especial. Siempre he dicho que las penas han tenido de alguna manera la pretensión de tener una función de prevención especial también, pero digo que la teorización de la prevención especial como función clave del derecho penal no se efectúa realmente hasta la última parte del siglo XIX. Ustedes saben que hacia 1870 se inicia la llamada Escuela Positiva Italiana, con Lombroso, y después Ferri, Garofalo, etc. Toda esta Escuela Positiva Italiana considera que la función clave que tenemos que desarrollar frente a la delincuencia es la de prevención especial. Ustedes saben también perfectamente que esta Escuela Positiva Italiana se enmarca en
el momento histórico de desarrollo de la ciencia en el siglo XIX. En el siglo XIX las ciencias tuvieron un desarrollo espectacular que nunca habían tenido. Y concretamente, a mediados del siglo XIX se produce esa explicación general del mundo de Darwin, que está en la base de toda la escuela positiva italiana. Lombroso parte un poco de la idea de Darwin y de esa teoría de la evolución. Porque, como ustedes saben, en la ciencia, en la medicina, por ejemplo, Lombroso era médico, trata de aislar determinado problema para poderlo resolver. Tratar de aislar el problema. Porque si no aislamos es imposible analizar científicamente todo a la vez. Y en medicina, como decíamos, eso queda bastante claro. Por ejemplo, la lucha contra las enfermedades infecciosas, pues empezó a tener éxito a partir del momento en que se pudo aislar determinados bacilos, determinados virus, para poder después encontrar la vacuna o los antibióticos después para luchar contra esos. Pero lo primero es aislar cuál es el bacilo, cuál es el virus que está produciendo todo esto. Una vez que sabemos cuál es el bacilo, por ejemplo el bacilo de Koch en la tuberculosis, entonces podemos atacar ese bacilo de alguna forma. Pero si no sabemos cuál es el factor que está produciendo eso, no sabemos cómo atacarlo. Bueno, pues en el planteamiento de la escuela positiva italiana hay un poco este planteamiento. Que tenemos que aislar cuál es la bacteria aquí que tenemos que combatir. Entonces dice, de toda la sociedad, lo que nos interesa es aislar a los delincuentes. Estas son las bacterias, digamos, que tenemos que combatir. Y una vez que tengamos aislados a los delincuentes, entonces vamos a clasificarlos también para saber qué clases de delincuentes tenemos y cómo hay que atacar a cada uno de ellos. Porque también hay distintas bacterias y cada uno hay que atacarla de una forma distinta. Esta es la idea de la escuela positiva italiana. Un planteamiento científico que trata de aislar a los delincuentes, clasificarlos para atacar a cada uno de ellos de la forma adecuada. Delincuentes primarios, delincuentes ya más habituales pero todavía corregibles, delincuentes incorregibles, pero también pues delincuentes sexuales, delincuentes contra la propiedad, delincuentes, en fin, toda una serie de tipología para saber cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de ellos. Ustedes saben también que entonces pretendía esta escuela suprimir esa categoría abstracta de pena por la de medidas de seguridad que se adaptasen ya más perfectamente a cada una de las clases de delincuentes que tuviéramos, etc. Bueno, esa idea nos ha impuesto y lo que se ha visto también es que un planteamiento como el de la escuela positiva italiana tiene grandes peligros para la seguridad jurídica. Porque entre otras cosas tampoco hemos podido todavía conseguir saber cuándo alguien va a delinquir. No hemos podido conseguir, pues no sé, observando a los niños de un colegio, decir, bueno, de estos niños, este y este van a ser los que van a delinquir y vamos a centrarnos en ellos. Bueno, podemos decir, estos niños son niños problemáticos, niños que plantean cuestiones, pero de eso a decir, este va a ser delincuente y este no sé qué, y vamos a tratarlos aquí de una forma intensiva. Todo eso no lo podemos decidir científicamente porque no sabemos todavía qué es lo que decide la actuación de una persona. Todavía en eso estamos en pañales. Aunque algún día a lo mejor sabremos un poco más respecto a estas cuestiones. Pero en fin, lo que les quería poner de manifiesto es que el ambiente cultural de la última parte del siglo XIX, el ambiente científico, de positivismo científico, condujo a esa otra concepción que puso por delante la idea de prevención especial. Porque consideró que en realidad esa teoría de la prevención general era muy poco eficaz. Eso de dirigirnos a toda la sociedad con la misma amenaza para todos, cuando hay tan distintas clases de personas y de ambientes sociales, etc., eso no podía ser completamente eficaz.
y que era mejor tratar de clasificar, identificar delincuentes, tratar a cada uno con la medicina que le correspondiera, etcétera, etcétera. Bueno, después también quiero señalar que tanto dentro de la prevención general como dentro de la prevención especial se ha hecho referencia a dos aspectos distintos. Antes lo he dicho de pasada. Intimidación. Efectivamente, la intimidación es clave en el concepto de prevención general a que aludíamos. Feuerbach formula una teoría que es la teoría de la intimidación, justamente. Se intimida amenazando con penas. Bueno, pero en la prevención especial también se utiliza la idea de intimidación, porque tratamos de que ese delincuente no vuelva a delinquir a través del escarmiento. Bueno, que sufra una pena para que sepa lo que cuesta lo que ha hecho, y para que de esta forma se acuerde y no vuelva otra. Es decir, la idea de intimidación también la podemos referir al delincuente concreto. Podemos tratar de intimidar a los posibles delincuentes en general, pero también podemos tratar de intimidar al delincuente concreto, para que no vuelva a escarmiente, ¿no? Y no vuelva a delinquir. Pero tanto en la prevención general como en la prevención especial podemos adoptar otro punto de vista, otra vía. Esto es lo que ha dado lugar a, en la prevención especial, la línea de la resocialización, y en la prevención general a la llamada prevención general positiva. Empiezo por la resocialización porque es lo más conocido. Es de todos conocido, que a partir de determinado momento se consideró que la prevención especial tenía que perseguirse a través de tratamientos que consiguiesen recuperar a los delincuentes para la sociedad, que tratasen de resocializar al delincuente. Fíjense que la idea de resocialización ya no es la idea de intimidación. No resocializamos solo a base de miedo, de amenaza o escarmiento. Tratamos de resocializar mediante un tratamiento penitenciario, que tiene que además adaptarse a las características del individuo. El tratamiento de un delincuente sexual no puede ser el mismo tratamiento que el de un delincuente, yo que sé, agresivo, contra la vida. A veces se pueden mezclar las dos cosas, evidentemente, pero cada tipo de delincuente tiene necesidad de un tratamiento distinto. Tratamientos que pueden ser tratamientos psicológicos, por ejemplo, ¿no? Respecto a violadores, hay programas en España que se llevan a cabo en las prisiones, ¿no? Entonces, hay unos psicólogos que reúnen a los violadores que acepten los tratamientos, para ayudarles a superar ese problema que tienen, esa tendencia a violar, a abusar sexualmente de otras personas, ¿no? Pero hay una terapia, puede ser terapia de grupo, puede ser técnicas psicológicas, en fin. Este tipo de tratamiento no tiene nada que ver con el tratamiento que podamos realizar para resocializar pues a delincuentes contra la propiedad que carecen de estudios, de formación. Tal vez sea preferible educar, formar a estas personas que son analfabetas o que no tienen preparación, para poder ayudarlos a desarrollar un trabajo honrado. En cualquier caso, la resocialización no tiene por qué pasar por la intimidación. Hay otras vías, tratamientos diversos, adecuados, que tratan de modificar las actitudes y por lo tanto también en alguna medida internalizar determinados valores, introyectar
pues una mentalidad de respeto a las normas, cosas de este tipo, ¿no? Todo esto también se está aplicando actualmente a la idea de prevención general. Y entonces cuando hablamos de prevención general positiva. La prevención general a través de la intimidación, la prevención general como intimidación, hoy se llama prevención general negativa y se distingue de la prevención general positiva. La prevención general positiva trata de inculcar en la sociedad el respeto a la ley. Si queremos que no se delinca, si queremos que no surjan delincuentes en la sociedad, podemos tratar de disuadir a través de la intimidación, de la amenaza de la pena, etcétera, pero también podemos tratar de inculcar en la sociedad, de educar a la sociedad de tal manera que formemos la conciencia jurídica de los ciudadanos. En realidad, si tuviésemos éxito en esta segunda línea, verdaderamente seríamos más eficaces, porque la amenaza de la pena siempre es relativa. Es relativa porque no hay un policía detrás de cada delincuente. Es decir, que el delincuente siempre puede esperar que no va a ser descubierto, que sí, que aunque me amenacen con pena, sí, pero si no me descubren, entonces se puede escapar a esa intimidación, ¿no? A esa amenaza. Pero si logramos inculcarle una actitud de respeto a la ley, etcétera, eso le va a guiar mucho más de forma constante. Pero por eso hoy en día se recalca este aspecto también de prevención general positiva. Dice, un derecho penal no tendría que esperar solo eficacia de la intimidación pura y dura, sino que tiene que también tener un objetivo de educación colectiva, que produzca ese efecto de prevención general, pues no estrictamente intimidatorio. A mí me gusta a veces poner como ejemplo también lo que hacen los padres respecto a los hijos cuando quieren educarlos. Evidentemente que habrá momentos en que los padres tendrán que sancionar, porque a veces es inevitable, que al niño pequeño, que tiene 1 año, es difícil razonarle con muchos argumentos. Un niño que tiene 9 meses, 10 meses, 1 año, no se le puede argumentar con grandes... A veces no habrá más remedio que pegarle un grito, o hacer algo para asustarlo, para que no vuelva a meterse en ese peligro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a medida que el niño se va haciendo mayor, pues los padres tienen que argumentar, tienen que tratar de ir inculcando, de tal manera que el niño no actúe solo por miedo a su padre o miedo a su madre, sino porque realmente va desarrollando una actitud interna que al final pues si verdaderamente la tiene desarrollada, va a influir a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, no es fácil que el derecho consiga educar a todos sus ciudadanos a través de las penas, a través de la amenaza de penas. Eso no es nada fácil, Pero en definitiva, yo quería en este momento comentar brevemente estas líneas de prevención general positiva, que enlazan con esa otra de resocialización, pero que en lugar de aplicarse a la prevención especial positiva, se refiere a la prevención general positiva. Bien, todo esto son ideas que, como digo, todos ustedes conocían perfectamente, pero quería un poco reflexionar sobre ellas para a continuación tomar posición respecto a estas cuestiones. Mi punto de vista es que la función del derecho penal
no se puede decidir para todo tiempo y lugar, sino que depende mucho del contexto cultural en que nos inscribamos. No se ha hecho generalmente. Generalmente se ha pretendido resolver la cuestión del fin de la pena, como si eso fuera independiente del tiempo y del lugar. Cuando Kant hablaba de que la pena tiene que imponerse porque es justa, esto lo decía para todo tiempo y lugar. O sea, eso valía para siempre. Este tipo de planteamientos a mí me parece que son poco realistas. Me parece que el derecho se mueve en un contexto cultural determinado y que en cada contexto cultural la misión del derecho varía un poco o mucho. Si repasamos rápidamente la historia de la humanidad, vemos que ha habido distintos modelos de Estado y que en cada modelo de Estado la función del derecho penal varía significativamente. Es cierto que la historia de la humanidad no es una sola. La historia de Europa es una historia, la historia de Oriente es otra historia, la historia de África será otra, la historia de América tuvo sus derroteros. Pero simplificando, podríamos decir que en sociedades un poco desarrolladas, pues pronto se desarrolla una concepción teocrática. Por ejemplo, en Egipto, como ejemplo de Estado en el que la agricultura consigue aglutinar grandes masas de personas en un territorio, lo que se llama un despotismo hidráulico, los despotismos hidráulicos, que son un poco las primeras consecuencias de la agricultura, en Mesopotamia, en Egipto, etc. Bueno, sabemos perfectamente que en Egipto lo que había era un planteamiento teocrático, es decir, ahí la religión ordena toda la vida pública. Y la concepción del Estado es la de un Estado perfectamente identificado con una religión. Bueno, en esos estados teocráticos me parece que las penas, las sanciones penales, tienen algo que ver con la religión. Son sanciones que adoptan la función que en general se otorga a las sanciones que Dios impondrá. Cuando aplicamos esto al cristianismo y vamos, por ejemplo, a la Europa medieval, que también es un ámbito de la Europa medieval teocrático, la Europa medieval es la Europa del cristianismo, que después se enfrenta al Islam. Pues entonces vemos cómo en la religión cristiana Dios en la otra vida castigará a los pecadores y premiará a los justos. Cuando el Estado es teocrático y se imbuye de estos principios, parece lógico que cuando aplica penas considere que tiene que hacerlo con un criterio parecido, es decir, tratando de castigar al malo como tenemos que premiar al bueno. De la misma forma que Dios va a castigar a los pecadores, pues nosotros tenemos que castigar también a los delincuentes. En realidad, ya en el siglo XX, el Papa Pío XII dijo ante un congreso de derecho penal que la función de las penas tenía que ser una función retributiva, porque tenemos que seguir el ejemplo de Dios y por lo tanto de castigar a los delincuentes.
cómo se castiga a los pecadores. Esto parece bastante lógico en un planteamiento teocrático. Si el poder viene de Dios, si el poder representa a Dios, pues tiene que hacer un poco lo que haría Dios, hacer lo que haría Dios, que es castigar a los malos y premiar a los buenos. Entonces, la idea de pena retributiva pues es bastante lógica en un planteamiento teocrático. Pero en la historia de la humanidad no todos los estados han sido teocráticos. Es más, a partir de la Ilustración, como decíamos, pues se va imponiendo un modelo de estado no teocrático, un estado que ya no se fundamenta en la religión, sino que se considera al servicio de la sociedad. Ya no se dice el poder se legitima porque viene de Dios, sino se dice no, el poder se legitima porque viene del pueblo. En un planteamiento así, que además respeta distintas religiones, distintos puntos de vista confesionales, pues ya el modelo divino no tiene por qué ser el que tenemos que seguir. Dice un autor, un penalista alemán, que se llama Roxin, dice, es que en nuestros estados ya las sentencias no se dictan en nombre de Dios, sino en nombre del pueblo. Pero este cambio tiene que tener consecuencias. Si las sentencias se dictan en el nombre del pueblo y no en el nombre de Dios, entonces la función de estas sentencias hace servir al pueblo. ¿Y cómo servimos al pueblo? Entonces vamos a ir a la idea de prevención, tratando pues de proteger a posibles víctimas, evitar delitos, y también tratando de tratar con justicia a los acusados, ofreciendo garantías para que no sean condenados inocentes y cosas de este tipo. Entonces, en un planteamiento no teocrático, en un planteamiento al servicio del pueblo, parece que lo que tenemos que hacer es servir al pueblo, y el derecho penal pues lo servimos a través de la prevención de delitos y del respeto de ciertas garantías también para los posibles acusados. Pero si entonces vamos observando en más detalle, con más detalle, la evolución de nuestra historia en el siglo XIX, en el siglo XX, vemos que también ha habido matices importantes. En Europa, en el siglo XIX, se van imponiendo las ideas ilustradas, poco a poco, pero en la doctrina penal esas ideas se aceptan generalmente. En Italia, Carrara, la escuela clásica, siguen estos principios liberales clásicos. En Alemania, a partir de Feuerbach, lo mismo, etc. Pero en ese planteamiento liberal del siglo XIX, la preocupación fundamental era limitar al poder. Así como en el antiguo régimen el poder era absoluto, y cuanto más poder mejor, porque así el Estado podría cumplir mejor sus funciones. En cambio, a partir de las ideas ilustradas, la preocupación pasa a ser la contraria, pasa a ser la de limitar al poder. Se considera que el ciudadano tiene que tener unos derechos frente al Estado y por lo tanto que hemos de tratar de limitar el campo que el Estado tiene que respetarle al ciudadano. Entonces, los teóricos del derecho penal, la escuela clásica del derecho penal, se preocupa sobre todo por desarrollar una teoría que limita al Estado a la hora de ejercer el ius punienti.
He hablado del principio de legalidad. El principio de legalidad tiene un significado limitador, básico. Ya el Estado no puede hacer lo que quiera con los delincuentes. Tienen que ser las leyes aprobadas en los parlamentos por representantes del pueblo las que decidan cuáles van a ser los delitos, cuáles van a ser las penas, y los jueces tienen que aplicar la ley. No pueden aplicar lo que quieran, sino la ley.